Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Y sin más demora, empezamos. La ciudad de las artes y las ciencias es un gran centro lúdico de difusión científica y cultural que comenzó su andadura en abril de 1998 con la inauguración del Hemisférico. Posteriormente le seguirían otros edificios como el Palacio de las Artes Reina Sofía, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Umbracle y el Oceanográfico, completándose así el componente artístico que representa esta decidida apuesta de la Generalitat por la cultura en su más amplio sentido, junto a la ciencia, una moderna tecnología y la naturaleza, adoptando la imagen correspondiente a un espacio vanguardista y actual, convirtiéndose en dinamizador cultural que sitúa a la comunidad valenciana desde su centenaria tradición musical en un lugar privilegiado entre las regiones de todo el mundo. La ciudad de las artes y las ciencias cuenta con una superficie de 350.000 metros cuadrados y se ha concebido como una ciudad dentro de la ciudad. Un gran espacio geográfico abierto, una zona de esparcimiento fundamentada en la idea de ocio cultural e inteligente que dota a Valencia del mayor centro de estas características de Europa. La Ciudad de las Artes y las Ciencias fue un proyecto para atraer el turismo a Valencia, más allá del atraído por las fallas. Respetando la tradición mediterránea del mar y la luz, el color azul y el blanco se funden junto con la arquitectura pseudo-futurista del autor. La antigüedad y la tradición de la ciudad dan lugar a estas monumentales esculturas modernistas. Cada uno de los edificios proyectados tiene su propio concepto y responde a diferentes funciones. Sin embargo, todos están trabajados con los mismos materiales o los mismos colores, por lo cual se puede entender el proyecto como un todo. Grandes espejos de agua unifican todas las partes y le dan un sentido común a la obra. Sus inicios. El 14 de octubre de 1957, la ciudad de Valencia sufre la más terrible inundación de su historia debido al desbordamiento del río Turia, cubriendo de barro gran parte del área urbana. Como medida de prevención se planificó el denominado Plan Sur, consistente esencialmente en la desviación del río Turia, 5 kilómetros del centro de la ciudad, mediante la apertura de un cauce artificial con capacidad de 5.000 metros cúbicos por segundo. A finales de los años 80, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Lerma, empezó a barajar la posibilidad de construir un edificio fuera un complejo científico y cultural para toda la comunidad, basado en una idea de José María López Piñero, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Su idea era hacer un sitio donde se pudiese disfrutar y aprender y ser visitado por todo el mundo, donde se pudiese reunir el conocimiento con el entretenimiento. Se crearon así las bases para la ocupación y transformación del seco cauce del río Turia en un espacio verde constituido por más de 2 millones de metros cuadrados a lo largo de 10 kilómetros por pleno centro de la ciudad, donde se decidió ubicar el emplazamiento del complejo en una topografía sensiblemente llana, en la margen derecha del tramo final del antiguo cauce del río Turia. En un principio se trataba solo de una ciudad de las ciencias e incorporaba una torre de telecomunicaciones, con un museo y un cine planetario. El conjunto se completaba con un aparcamiento y zona jardinada que servía de nexo entre las distintas instalaciones. El proyecto inicial fue encargado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava Valls en 1991. A continuación, se constituyó una empresa pública como puente de los concesionarios de las obras, iniciándose las mismas a finales de 1994. Como referente estaba Francia, con su parque Futurescope en Poitiers. También se había diseñado una torre de comunicaciones de tal magnitud y grandeza que pudiera convertirse en un nuevo ícono arquitectónico que representase la ciudad a nivel mundial. El nuevo proyecto se enmarca dentro de la ciudad con mucha historia en España, llamada a ser no solo un aporte científico y cultural, sino también un nuevo eje urbano que articule la ciudad. El proyecto se extiende en una gran franja degradada de Valencia. En 1995 se paralizaron las obras. La torre de comunicaciones, símbolo ya asociado a la gestión de los gestores anteriores, fue retirada del proyecto por el arquitecto, añadiendo en su lugar el Palacio de las Artes y completando los edificios con un parque oceanográfico universal diseñado por el arquitecto Félix Candela.
En julio de 1996 nace Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., empresa mercantil de la Generalitat Valenciana. Esta increíble colección de edificios alberga una de las exposiciones sobre arte y ciencia más de vanguardia del mundo. Santiago Calatrava supo expresar lo que contiene un edificio a través de su diseño exterior. Decidió incluir abundante agua en su diseño para completar su visión de cada edificio y darle un toque mágico al estilo futurista del conjunto. El visitante no solo admira el edificio en sí, sino su reflejo sobre el agua que completa la imagen. El fallecido Félix Candela también contribuyó al diseño con su Oceanographic, el acuario más grande de Europa y un paraíso para los amantes de la vida bajo el mar. Santiago Calatrava nace en 1951 y es considerado como uno de los arquitectos más creativos del momento. Los diseños de Calatrava se caracterizan por un aire futurista y la innovación técnica y estética. Sus amplios conocimientos de ingeniería le han permitido especializarse en el diseño de grandes estructuras, entre las que destacan sus famosos puentes. Cursó estudios en las escuelas de Bellas Artes y Oficios, luego en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente se traslada a Zúrich para estudiar ingeniería civil y se doctora en ciencias técnicas. Muy considerado en el diseño de puentes, es autor de obras tan conocidas como el Puente del Alamillo y el Pabellón de Kuwait en la Expo 92, ambas en Sevilla, o la Torre de Comunicaciones de Montjuïc en Barcelona. Calatrava concibe cada proyecto como una obra viva, donde todas las partes que la componen están relacionadas. Da gran importancia al efecto dinámico, al hormigón y al acero como materiales de construcción. Se inspira en la naturaleza y en los esqueletos humanos. Arquitectura e ingeniería se funden en sus obras hasta tal punto que resulta imposible dividirlas. Hemispheric. En abril de 1998 se inaugura el primer edificio del futuro complejo de la Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia, considerándose tal vez uno de los más representativos. La parcela, de forma sensiblemente rectangular, ocupa una superficie de unos 26.000 metros cuadrados y está situado sobre el eje este-oeste del complejo. Su aspecto peculiar semeja un casco que envuelve un ojo de la sabiduría. Quizás es posible que su inspiración venga de la religión Cao Dai, donde el ojo que todo lo ve es la máxima expresión de la comunidad, la mirada y observación del mundo. Esta es la forma recurrente de expresión que utiliza el arquitecto dentro de lo que podemos llamar movimiento de arquitectura organicista, donde las formas tienden a descubrir una racionalidad más cercana al ser humano. La pupila es el domo o cúpula esférica de la sala de proyecciones, los párpados son las bóvedas tóricas y las pestañas las cancelas acristaladas. En el interior se encuentra una sala donde se proyectan sobre una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados y 24 metros de diámetro espectáculos audiovisuales. La sala de proyección dispone de 321 butacas. La capacidad de acogida del edificio al mismo tiempo es de 999 personas. En él también se estudian fenómenos astronómicos en el planetario, películas en gran formato, sistema IMAX y láser Omniscan. Además, pueden dictarse clases, hacer presentaciones o inclusive espectáculos de entretenimiento. Situado frente al umbral, se encuentra flanqueado por dos tanques rectangulares al norte y sur. Cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud, dentro de la cual se encuentra una gran esfera que alberga la sala de proyecciones. Un estanque de 24.000 metros cuadrados rodea esta estructura, creando un conjunto de asombrosa belleza. Su anillo perimetral lleva el nombre de Carl Sagan, en homenaje al gran divulgador de la astronomía. El edificio emerge de entre los estanques como un gran caparazón, formado por una parte central fija, la cubierta opaca, y unos elementos laterales móviles que son los parasoles y las cancelas laterales que componen la parte transparente. Esta cubierta de morfología ovoidal engloba esa esfera en su interior. El edificio se compone de 3 cuerpos diferenciados. En el extremo este se sitúa el cuerpo de oficinas, tiendas y cafeterías. En el centro se encuentra la esfera bajo la cubierta, que aloja la sala de butacas y la sala de proyección. Es el cine Hemispheric y el planetario. En el extremo oeste los espacios técnicos, necesarios para la generación, filtración, bombeo y emergencia. Cuentan sus inmediaciones con un aparcamiento de vehículos, turismos y autobuses.
Descripción arquitectónica. La estructura general queda constituida por una cubierta ovoidal, formada por 5 arcos rebajados de sección cajón, que quedan apoyados en los extremos sobre trípodes de hormigón armado, unidos entre sí por perfiles laminados y vigas cajón curvas. Dentro de esta estructura se dispone otra secundaria, que constituye la sala de proyecciones, de hormigón armado y asentada sobre una cimentación a base de pantallas y losas de gran canto. En el conjunto arquitectónico destaca el recubrimiento de trencadís, teselas blancas y brillantes, típicas de las cúpulas mediterráneas. El edificio principal emerge como un gran caparazón formado por estructuras fijas y estructuras móviles que cubren la gran semiesfera dispuesta en el centro del edificio. Las estructuras móviles, al abrirse, muestran al exterior la existencia de la esfera y al tiempo dan una imagen flotante y ligera de la estructura de la gran cubierta. Esta idea conforma y define el carácter del edificio, que se reafirma sobre las superficies de agua de su base, reflejándose la imagen y generándose una idea global propia de las ideas ilumínicas sobre este tipo de edificios. En este sentido, el edificio ocupa una posición central sobre un gran estanque rectangular, dividido en dos por un gran paseo peatonal, situado sobre el eje de simetría del edificio. El hemisferio se compone de 2 cuerpos de obra diferenciados, aunque unidos entre sí por un corredor. Uno es el edificio del planetario Omnimas y un edificio complementario que alberga los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad. El mayor foco de atención en su función y configuración arquitectónica lo constituye el planetario Omnimas, en virtud de su perfil estético y su envoltorio singular. La arquitectura exterior de las 2 grandes láminas tóricas producen un juego variado de sensaciones que a su vez contribuyen a la movilidad de una especie de cancelas de 90 metros a la manera de párpados del ojo. El domo o cúpula esférica del edificio se conforma sobre el graderío, inclinado y semicircular, que se encierra con una serie de volúmenes esféricos, los cuales van asumiendo distintas funciones. El edificio anexo que alberga los servicios administrativos, taquillas, información, tiendas de recuerdos, etc., se encuentra situado bajo el nivel de los estanques, por lo que no se percibe desde el exterior. Está ordenado por un gran corredor que lo une al planetario Omnimas, flanqueado por una asociación de pórticos de hormigón e iluminado cenitalmente por lucenarios dispuestos en los paseos peatonales de la urbanización. Materiales. El hormigón armado desempeña un papel fundamental en la construcción de este edificio, no solo por el volumen empleado, 14.000 metros cúbicos, sino por sus aspectos constructivos y estéticos. De hormigón armado son la cimentación, muros de contención, losas horizontales, graderío, etc. Estos elementos constructivos, en las superficies que resultan visibles, adquieren un acabado singular mediante hormigón blanco, cuidadosamente tratado y diseñado. La lámina tórica, por contraste y salvo en sus elementos de apoyo, se ha resuelto con elementos mucho más ligeros, predominando el acero, el aluminio y el vidrio. La cubierta metálica está compuesta por 5 arcos rebajados de sección cajón, que se apoyan en sus extremos sobre trípodes de hormigón armado. Los arcos están unidos entre sí mediante perfiles laminados y vigas cajón curvas. Los materiales de revestimiento se utilizan buscando el equilibrio entre las superficies de hormigón y el uso del edificio. Por ello hay pavimentos de granito con diferentes formas y tratamientos, moqueta en paramentos de la sala y estanques, trencadís en la bóveda de hormigón y estanques, carpintería de acero inoxidable. En cuanto al equipamiento técnico, se proyectan 3 tipos de espectáculos sobre una pantalla cóncava gigante de 900 metros cuadrados. Para iluminar dicha pantalla, el proyector utiliza lámparas con una potencia de 15.000 vatios refrigerados por agua. El planetario tiene un modelo que se llama Universarium 7TD de la marca Zeiss. Es el sistema de proyección astronómica más moderno, controlado por ordenador, para la representación completa del cielo y los cuerpos celestes, 9.100 estrellas, sobre una superficie de 24 metros de diámetro y 30 grados de inclinación. Incorpora indicadores alfanuméricos para la visualización de la rosa de los vientos y representaciones de los fenómenos celestes vistos desde la Tierra, la Luna, Marte o una nave espacial. La proyección astronómica se completa con imágenes procedentes de una gran cantidad de proyectores de gran precisión para cubrir la mayor parte de la pantalla,
mostrando espectaculares panorámicas de superficies de planetas y de plataformas espaciales. El láser Omniscan de última generación permite un espectáculo único con infinidad de variaciones de luminosidad, colores y movimientos, además de la creación de fenómenos astronómicos como el Big Bang, agujeros negros, meteoritos o recorridos imaginarios por el espacio galáctico. El cine OmniMax permite la proyección de películas de gran formato, 9 veces más grandes que el formato normal de 35 milímetros, y se basa en el mayor formato del fotograma de todos los utilizados hasta la fecha en la cinematografía, sobre una pantalla hemisférica con una altura de un edificio de 8 plantas. La imagen supera el campo de visión binocular del ser humano y produce en el espectador la sensación de estar en el centro de la acción. Posee 6 canales de sonido estereofónico complementado con la utilización de unos modernos auriculares parietales que permiten 4 opciones en la elección del idioma de escucha: valenciano, castellano, inglés y francés, gracias a un conjunto de emisores de señal de infrarrojo diseñados para cubrir toda la sala. El Umbracle es un mirador, obra del arquitecto Santiago Calatrava, de más de 17.500 metros cuadrados, con una zona expositiva con un jardín central arbolado, desde cuyo balcón situado en el lado norte se disfruta de una magnífica panorámica de la globalidad de edificios, estanques, paseos y zonas ajardinadas de la ciudad de las artes y las ciencias. Fue el segundo edificio inaugurado el 3 de noviembre del año 2000. Es un edificio cubierto que deja pasar el aire. Se encuentra cubierto por arcos flotantes y resguarda un bonito jardín, que está poblada con unas 50 especies de plantas autóctonas y de países tropicales, como son la jara, lentisca, romero, lavanda, madreselva, bugambilla, palmeras, entre otros, y que crean un microambiente muy agradable. Además de la adaptación climatológica de cada una, se ha tenido en cuenta la armonía del color y las formas, especialmente en su distribución. Es un jardín construido en el que no hay elementos improvisados o escogidos al azar. Existe también una interesante muestra de esculturas contemporáneas en el Paseo del Arte, de libre acceso, y también existe un jardín de astronomía. El espacio alberga un aparcamiento con capacidad para unos 700 vehículos y 25 autobuses repartidos en 2 plantas, mientras que su parte superior es un jardín central arbolado. El diseño de este corredor es de hormigón blanco, como el resto del conjunto, con un fuerte componente de marquesinas metálicas en sus espacios exteriores, con una sucesión de 55 arcos fijos y 54 flotantes, metálicos, y largos recorridos peatonales de adoquín de granito que discurren en dirección este-oeste. En contraste con el hormigón, el paseo se ha pavimentado con madera de teca, una madera de origen tropical tratada para espacios exteriores abiertos que soporta las agresiones del viento y la lluvia con un desgaste mínimo. La estructura superior es una sucesión de arcos metálicos de 320 metros de longitud por 33 de anchura y 18 de altura. La cubierta permite la plantación de árboles de gran porte y está prevista para soportar una altura de tierras de 1,25 metros. Además de las escaleras para acceder al jardín elevado desde la acera de la autovía, también se han previsto unas rampas peatonales en los extremos del paseo que permitan salvar la diferencia de rasante con la vía pública. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe fue inaugurado el 13 de noviembre del 2000 y es otro de los espacios que conforman la ciudad de las artes y las ciencias. Se concibe como un centro para la educación y divulgación de la ciencia y la tecnología basado en la interactividad. Con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia aplicada. Cuenta con 40.000 metros cuadrados repartidos en 3 pisos. Es un edificio de proporciones grandiosas que alberga multitud de actividades e iniciativas relacionadas con la evolución de la vida y la divulgación científica y tecnológica. Está rodeado de una superficie de 13.500 metros cuadrados de láminas de agua y cuenta con una superficie acristalada de 18.590 metros cuadrados y una altura de 54 metros. El edificio tiene aspecto de catedral y está configurado como una gran cubierta soportada por una fachada vidriada y transparente al norte y por una fachada sur opaca. Las dos cubiertas, tanto la principal como la fachada inclinada que mira al cauce del río, apoyan a una altura del orden de los 40 metros sobre una importante crujía estructural.
La posición del edificio del museo está al final del conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A la manera de los grandes pabellones de las grandes exposiciones históricas, se genera un edificio longitudinal a partir del desarrollo modular de su sección transversal en toda la longitud de la parcela asignada. La distribución interna del edificio se presenta como un magnífico juego de plataformas suspendidas por un sistema estructural configurado por 5 grandes árboles de hormigón, cuyas ramificaciones sujetan la cubierta del edificio, del cual casi 2/3 son directamente utilizables para exposiciones y actividades museísticas. El interior del edificio es un gran espacio abierto con forma de hall y 3 terrazas que convergen en la fachada del río Turia. La principal característica de esta obra arquitectónica son sus espacios abiertos y su gran cortina de cristal plegada, situada en la fachada norte, que inunda de luz el edificio y abre visualmente el espacio interior al paisaje urbano. La fachada sur, con su silueta dentada, recoge los pliegues de la cubierta. Funciona como un fuelle sin juntas de dilatación. Esto es, la estructura se dilata y se encoge con el calor como un acordeón. Está compuesta por estructuras con formas de nudos que tienen una gran complejidad geométrica y de construcción. Calatrava transforma la fachada norte del museo en una inmensa metáfora orgánica basada en la naturaleza misma. Por un lado, crea una cascada de cristal que dialoga con fenómenos atmosféricos como la lluvia desde la verticalidad o los vientos desde la horizontalidad. Por otro lado, genera un gigantesco esqueleto formado por tubos metálicos en forma de arco, costillas y vidrio. En la cubierta del museo vuelven a encontrarse formas y estructuras que podemos encontrar en la naturaleza. La resolución de la misma desafía la imaginación al lograr el efecto de estar ante un edificio rodeada de agua por todas partes, por arriba también, desde el momento en que la cubierta asemeja una gran lámina de agua rizada por el viento. Se puede disfrutar contemplando el juego geométrico descrito por unas ondas acuáticas de 45 metros de longitud, generadas por celosías de acero en forma de arco inclinado. El auditorio es uno de los emblemas del museo. Con una superficie total de 2.800 metros cuadrados, constituye un punto de encuentro para desarrollar nuevas diferentes vías de trabajo en beneficio del avance de las nuevas tecnologías. Los accesos a la zona expositiva es por unas escaleras mecánicas que nos interna dentro de las fauces del impresionante dinosaurio. En la tercera planta se exponen las bases para la vida y el genoma, la naturaleza, la historia de la vida, los bosques de cromosomas. En la segunda están los motivos expositivos dedicados al legado de la ciencia con Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Jean Doucet, un siglo de los premios Nobel. La primera planta cuenta con secciones como los materiales del éxito, cuidado de la calidad de vida, representación de la molécula del ADN y el gran péndulo de Foucault de 30 metros de longitud, uno de los más impresionantes del mundo y cuya masa es de 130 kilos. La base del péndulo es una mesa circular forrada de madera de olivo y naranjo, donde se encuentra el anillo que genera e induce la asistencia electromagnética a la esfera del péndulo. El Oceanographic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un auténtico parque marino que engloba los principales mares y océanos del planeta, con una extensión de 110.000 metros cuadrados y un volumen de 42 millones de litros, el equivalente a 15 piscinas olímpicas, constituye el mayor oceanario de Europa. Su profundidad es de 10,5 metros. Tiene 45 especies de todas partes del mundo. Tiene cubierta de forma de nenúfar y es obra del arquitecto Adrián Peláez Coronado. Inaugurado el 14 de febrero del 2003, con su arquitectura vanguardista, sirve además como plataforma para la investigación científica. Se localiza en el tramo final del antiguo cauce del río Turia. El proyecto fue diseñado como un conjunto de edificios enterrados, situados alrededor o flotando alrededor de las aguas de un lago artificial que ocupa el centro del parque. En su construcción se ha previsto la utilización de las más modernas tecnologías y para su realización se utilizaron 6.761 metros cuadrados de paneles de metacrilato de hasta 33 centímetros de espesor, 150.000 metros cúbicos de hormigón y 15.000 toneladas de acero. Más de 25 kilómetros de tuberías con diámetros de 1,4 centímetros a 1,3 metros.
El restaurante submarino y el edificio de acceso que da la bienvenida a los visitantes destacan por las espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela. En el Oceanographic se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio se identifica con los siguientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, humedales, mares templados y tropicales, océanos antárticos, árticos, islas y mar rojo, el delfinario y los recientes cocodrilarios y mariposarios. Su estructura. El Oceanographic es uno de los espacios incluidos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y está constituido por 11 edificios o torres submarinas localizadas en torno a un gran lago central. Estas torres se hallan intercomunicadas en superficie por medio de pasarelas flotantes y caminos ajardinados, y en el nivel inferior por medio de pasillos y rampas. Los núcleos centrales de las torres poseen ascensores y escaleras. El recinto muestra los principales ecosistemas. La obra fue adjudicada al arquitecto madrileño Félix Candela, gran conocedor del manejo de estructuras de hormigón. Su contribución para el diseño de esta área compite con la obra de Santiago Calatrava, sin que se pueda determinar cuál de los dos ofrece mejor funcionalidad y adaptabilidad. El proyecto se diseñó como un conjunto de edificios enterrados. Hay una nave de servicios que se encuentra debajo del lago. Tiene 15.000 metros cuadrados y alberga el conjunto de las instalaciones del Oceanographic, especialmente las que corresponden al tratamiento de agua, y desde ellas accede a los acuarios para facilitar su mantenimiento. Salvo los que están en superficie, los delfines, focas y tortugas, los diferentes acuarios se sitúan en el nivel -1 de los edificios, estando el nivel 0 reservado a la zona de paseo y comunicación entre edificios y áreas de servicio. El nivel 0 está formado por un lago artificial central, alrededor del cual se sitúan los diferentes edificios conectados por viales y paseos, rodeados por amplias zonas de vegetación. En este nivel también se sitúa la mayor parte de las áreas de restauración, así como el acceso al mismo. Para sus instalaciones se ha previsto el empleo de las más modernas tecnologías y con las empresas más punteras en cada sector. Todo ello se termina complementado con los elementos de urbanización, jardinería, revestimientos, decoración y con el mobiliario de todo tipo que exige este tipo de actuaciones y que tiene gran incidencia en el resultado final del proyecto. El delfinario Orcario destaca por sus grandes dimensiones. Se trata de uno de los delfinarios más grandes del mundo, con 26 millones de metros cúbicos de agua y una profundidad de 10,5 metros, con un total de 5 piscinas. Frente a ella se eleva un graderío de público con capacidad para 1.500 espectadores. Incluye además una piscina médica exclusiva para el tratamiento veterinario de los animales y una piscina de cría con una longitud de 42 metros. El auditorio dedicado a la demostración del Mar Rojo se trata de un cómodo edificio cercano al delfinario y en el centro se halla un gran acuario, ayudado con los mejores medios tecnológicos para entender mejor los contenidos. El Mar Rojo Auditorio Submarino es una gran sala rematada con una cubierta en forma de concha de peregrino. En el interior se encuentra el auditorio con capacidad para 466 personas. Su particularidad reside en la pantalla de acrílico de 15 metros de longitud, que a modo de telón de fondo cubre la totalidad del fondo del escenario, dotando a todo el conjunto de una originalidad sin precedentes. El edificio del Antártico se recrea un acantilado con pingüinos de Humboldt. En el edificio de los océanos está compuesto por dos grandes torres submarinas unidas por medio de un inmenso túnel de 35 metros. Todo el conjunto dispone de una iluminación especial que, junto al tratamiento de la superficie del tanque, proporciona la sensación de ausencia total de barrera y es como si nos dejara suspendidos en la columna de agua en mitad del océano. Las paredes de todas las torres están forradas con acrílico, lo cual posibilita la contemplación de las especies de este gran tanque desde cualquier ángulo. El edificio del mar Mediterráneo es una torre donde se muestran los cambios que sufren las comunidades marinas según la profundidad a la que se encuentran. Es también una piscina de contacto. Destaca una gran burbuja para internarse y sentir lo que se siente en la mitad del mar. Esta torre queda situada en medio del lago. El edificio del Ártico queda incluido dentro de la gran cúpula a modo de iglú. Las islas son las instalaciones que quedan a cielo abierto,
con lo que esta torre se incluirá en el recorrido exterior. El edificio de acceso y salida del Oceanographic, donde se ha colocado el servicio médico, tiendas, teléfonos públicos y servicios de banca, se trata del edificio más destacado de los realizados por el arquitecto Félix Candela y es su concepción del diseño, producto de una visión muy particular de las curvas y su forma de moldear el hormigón. El restaurante submarino, ubicado en el centro del complejo, es el edificio más emblemático del lugar debido a la peculiaridad de su cubierta. Tiene una forma de nenúfar y el restaurante está rodeado por el agua del lago, que siguiendo el diseño de las torres, se muestra a través del interior con una batería de acuarios en todo su perímetro. El Palacio de las Artes Reina Sofía es un construido como ciudad de las artes y las ciencias y diseñado por Santiago Calatrava y se presenta como una gran escultura de alto contenido simbólico. Sus formas náuticas sugieren su cercanía al mar y su disposición en el antiguo lecho fluvial del Turia. Es el edificio principal del conjunto hoy en día. Fue inaugurado en el año 2003 y completa el componente artístico dedicado al Museo de las Ciencias y las Artes. Este componente representa la apuesta por el arte, dedicado a la música, la danza y el teatro. Es el conjunto más personal diseñado por el arquitecto. Cuenta con las más modernas tecnologías, adoptando la imagen correspondiente a un espacio vanguardista y actual. Su innovadora arquitectura de más de 40.000 metros cuadrados y una altura de 75 metros alberga en su interior 4 auditorios para diferentes espectáculos y sorprende por su multiplicidad de ambientes. Tiene ascensores con vistas panorámicas de la ciudad y losas en voladizos, a distintas alturas, que se unen mediante escaleras ocultas entre las carcasas metálicas laterales. Cuenta con plataformas de voladizo y el contraste entre los opacos de estas carcasas de chapas de acero y lo transparente de los espacios acristalados del anfiteatro lo hacen totalmente diferente. Tiene una estructura metálica con forma de pluma, arranca del pilono del hormigón armado. La forma global del edificio es lenticular, desarrollándose bajo una gran sobrecubierta o pluma metálica. Desde el acceso principal, donde se localiza la zona de taquilla, aparecen dos corredores laterales simétricos que desembocan en el gran vestíbulo de la sala principal. Hay una pasarela elevada a la que se puede ascender por medio de dos escaleras rampantes que tiene 56 metros de longitud y está ubicada en la parte oeste del edificio. El material por excelencia es el hormigón blanco, ya que cubre los grandes soportes estructurales del edificio, mientras que el mosaico es el segundo material de mayor uso al revestir las espectaculares cáscaras o cubiertas del palacio. El palacio está rodeado por más de 60.000 metros cuadrados de jardín y 11.000 metros cuadrados de láminas de agua con paseos circundantes. El edificio principal se plantea con una doble intención, la de construir un auditorio múltiple y la de configurar un hito urbano que a su vez se implante en un área urbana como elemento dinámico y consolidador del lugar y se convierta en un símbolo paisajístico con carácter monumental para la ciudad de Valencia. El Palacio de las Artes Reina Sofía cuenta con 4 salas diferentes: la sala principal, el aula magistral, el anfiteatro y el teatro de cámara. Además, el edificio dispone de instalaciones para actividades docentes y otras estrechamente relacionadas con los ámbitos artísticos y culturales. El vestíbulo se encuentra alrededor de la sala principal y proporciona un recorrido perimetral para acceder a los espacios adyacentes a la sala. Hay unas escaleras de rampas en espiral que permiten el acceso a los diferentes niveles de la sala. Los diferentes volúmenes de la construcción se apilan entre cubiertas de paseos horizontales con voladizos que sobresalen de la estructura. El núcleo central está ocupado por el auditorio principal, completamente acondicionado con los módulos de elevación para el escenario de 480 metros cuadrados, que se encuentra dentro de una forma de concha acústica incrustado dentro de la agrupación. Para las áreas cubiertas, el techo y las paredes que definen el cerramiento tienen una función acústica, mientras que una cubierta acristalada y aislante se coloca por encima de la cámara. La capa que rodea el edificio permite la circulación periférica exterior a los diferentes auditorios, terrazas, jardín,
cafeterías y restaurantes. Estas zonas están unidas a los diferentes balcones, paseos, escaleras y ascensores exteriores que ofrecen hermosas vistas de la ciudad y de los jardines. La sala principal es el elemento generador del edificio, tanto en su aspecto formal como estructural, disponiendo de una capacidad de más de 1.700 plazas. Se ubica dentro del soporte estructural del edificio generado por superficies curvas y cajas interiores de hormigón blanco, formando una epidermis con una intensa fuerza visual. Es una sala flexible que puede adaptar su escenario para ballet o artes escénicas. El auto magistral tiene una capacidad para 400 personas. Está ubicada en la parte oeste del edificio y sobre esta sala se ubica la cafetería y bajo ella los camerinos. Está especialmente diseñada para actuaciones en directo de pequeñas formaciones musicales, permitiendo la celebración de conferencias, ruedas de prensa, congresos, etc. El anfiteatro, con capacidad para más de 1.500 espectadores, permite la realización de espectáculos y visualizaciones en directo. El Teatro de Cámara, sala de exposiciones y también conocido como Teatro Martín y Soler, es el edificio adyacente al palacio y constituye el límite suroeste del complejo. Tiene una capacidad para 400 espectadores. Para la producción de espectáculos, allí se encuentran ubicados los talleres de montaje y reparación para carpintería, mecánica, electricidad, vestuario, zapatería, etc. Posee salas de ensayo colectivas para canto, danza y orquesta y otras individuales para viento, violines, violonchelos, contrabajo. Todos los usos están conectados con los vestuarios, salas de descanso y cafetería. El edificio dispone de instalaciones para actividades docentes y otras estrechamente relacionadas con los ámbitos artísticos y estructurales. Materiales. En su construcción se han utilizado más de 70.000 metros cúbicos de hormigón, aproximadamente 1.750 metros lineales de pilotes, 38.500 metros cuadrados de granito, más de 20.000 metros cuadrados de trencadís, más de 1.450 unidades de puertas, 360 metros cuadrados de vidrio, aproximadamente 20 millones de kilos de acero corrugado estructural, más de 10 millones de kilos de acero estructural y se han movido más de 275.000 metros cúbicos de tierra. El Ágora, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es un espacio con una versatilidad que permite acoger eventos de diversa naturaleza. Es la última de las construcciones y es una plaza de metal cubierta que sirve como escenario multifuncional proyectado para la celebración de congresos, convenciones, conciertos o representaciones, con la posibilidad de transformarse en zona para exposiciones. Rodeada de atractivas piscinas, la ciudad es un lugar donde relajarse y pasear, de día o de noche. Según su propio autor, la forma del ágora se asimila a la imagen de dos manos entrelazadas, debido a las alas de su parte superior, que simulan los dedos de una mano y cuya labor es la de filtrar la luz desde el exterior al interior del edificio. El ágora es una estructura metálica de planta similar a una elipse, apuntada de unos 80 metros de alto por 66 de ancho. Su forma elíptica ocupa un espacio de 5.000 metros cuadrados y el área cubierta es de aproximadamente unos 4.811 metros cuadrados. Este espacio interior se concibe como una plaza pública cubierta de planta diáfana a nivel de los estanques y paseos adyacentes. El revestimiento de la cubierta fija, que cerrada alcanza una altura aproximada de unos 70 metros sobre rasante, se hace mediante paneles de vidrio y la zona inferior mediante paneles opacos forrados de trencadís. El edificio está rodeado por dos lagos que sirven como complemento del espacio interior. El puente de Monteolivo. Este puente, diseñado por el ingeniero Fernández Ordóñez, enlaza la avenida Tomás de Montañana con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, salvando el cauce del río Turia. Consta de 4 carriles con una anchura total de 41 metros. Como elemento característico, el puente presenta cantoneras de acero corten que enmarcan las vigas y pilares, muy similar al puente de Juan Bravo en Madrid, que atraviesa el Paseo de la Castellana. A su izquierda y derecha quedan situados el Hemispheric y el Palacio de las Artes Reina Sofía. La actuación sobre el puente del arquitecto Santiago Calatrava fue dar continuidad con otro viaducto para atravesar la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
muy similar al trabajo del arquitecto Isozaki en Bilbao, pero justo al revés. Y previamente a todo ello, la propia Generalitat le encargó, a través de su sociedad pública, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, la prolongación del puente construido por el ingeniero Fernando Ordóñez en Monte Olivete, que separa Les Hemisfériques del Palacio de las Artes. Tiene un pilono de 125 metros de altura y es el punto más alto de la ciudad. En la embocadura del puente, en su mediana central, se encuentra una columna de piedra caliza de tipo romano. Se trata de un regalo del arquitecto Calatrava a la ciudad de Valencia, con ocasión de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia en el quinto Encuentro Mundial de las Familias. Dicha columna de 6,2 metros de altura, realizada en piedra caliza en las canteras de Canals, fue diseñada por el escultor Jesús Castelló. Está situada en el mismo lugar donde se levantó el altar desde el cual el Papa Benedicto XVI dijo misa el 9 de julio del 2006. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Y sin más demora, empezamos. La ciudad de las artes y las ciencias es un gran centro lúdico de difusión científica y cultural que comenzó su andadura en abril de 1998 con la inauguración del Hemisférique. Posteriormente le seguirían otros edificios como el Palacio de las Artes Reina Sofía, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Umbracle y el Oceanográfico, completándose así el componente artístico que representa esta decidida apuesta de la Generalitat por la cultura en su más amplio sentido, junto a la ciencia, una moderna tecnología y la naturaleza, adoptando la imagen correspondiente a un espacio vanguardista y actual, convirtiéndose en dinamizador cultural que sitúa a la comunidad valenciana desde su centenaria tradición musical en un lugar privilegiado entre las regiones de todo el mundo. La ciudad de las artes y las ciencias cuenta con una superficie de 350.000 metros cuadrados y se ha concebido como una ciudad dentro de la ciudad. Un gran espacio geográfico abierto, una zona de esparcimiento fundamentada en la idea de ocio cultural e inteligente que dota a Valencia del mayor centro de estas características de Europa. La Ciudad de las Artes y las Ciencias fue un proyecto para atraer el turismo a Valencia, más allá del atraído por las fallas. Respetando la tradición mediterránea del mar y la luz, el color azul y el blanco se funden junto con la arquitectura pseudo-futurista del autor. La antigüedad y la tradición de la ciudad dan lugar a estas monumentales esculturas modernistas. Cada uno de los edificios proyectados tiene su propio concepto y responde a diferentes funciones. Sin embargo, todos están trabajados con los mismos materiales o los mismos colores, por lo cual se puede entender el proyecto como un todo. Grandes espejos de agua unifican todas las partes y le dan un sentido común a la obra. Sus inicios. El 14 de octubre de 1957, la ciudad de Valencia sufre la más terrible inundación de su historia debido al desbordamiento del río Turia, cubriendo de barro gran parte del área urbana. Como medida de prevención se planificó el denominado Plan Sur, consistente esencialmente en la desviación del río Turia, 5 kilómetros del centro de la ciudad, mediante la apertura de un cauce artificial con capacidad de 5.000 metros cúbicos por segundo. A finales de los años 80, el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, empezó a barajar la posibilidad de construir un edificio con fuera una imagen. El fallecido Félix Candela también contribuyó al diseño con su Oceanographic, el acuario más grande de Europa y un paraíso para los amantes de la vida bajo el mar. Santiago Calatrava nace en 1951 y es considerado como uno de los arquitectos más creativos del momento. Los diseños de Calatrava se caracterizan por un aire futurista y la innovación técnica y estética. Sus amplios conocimientos de ingeniería le han permitido especializarse en el diseño de grandes estructuras, entre las que destacan sus famosos puentes. Cursó estudios en las escuelas de Bellas Artes y Oficios, luego en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente se traslada a Zúrich para estudiar ingeniería civil
y se doctora en ciencias técnicas. Muy considerado en el diseño de puentes, es autor de obras tan conocidas como el Puente del Alamillo y el Pabellón de Kuwait en la Expo 92, ambas en Sevilla, o la Torre de Comunicaciones de Montjuïc en Barcelona. Calatrava concibe cada proyecto como una obra viva, donde todas las partes que la componen están relacionadas. Da gran importancia al efecto dinámico, al hormigón y al acero como materiales de construcción. Se inspira en la naturaleza y en los esqueletos humanos. Arquitectura e ingeniería se funden en sus obras hasta tal punto comunicaciones de tal magnitud y grandeza que pudiera convertirse en un nuevo ícono arquitectónico que representase la ciudad a nivel mundial. El nuevo proyecto se enmarca dentro de la ciudad con mucha historia en España, llamada a ser no solo un aporte científico y cultural, sino también un nuevo eje urbano que articule la ciudad. El proyecto se extiende en una gran franja degradada de Valencia. En 1995 se paralizaron las obras. La torre de comunicaciones, símbolo ya asociado a la gestión de los gestores anteriores, fue retirada del proyecto por el arquitecto, añadiendo en su lugar el Palacio de las Artes y completando los edificios con un parque oceanográfico universal diseñado por el arquitecto Félix Candela. En julio de 1996 nace Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., empresa mercantil de la Generalitat Valenciana. Esta increíble colección de edificios alberga una de las exposiciones sobre arte y ciencia más de vanguardia del mundo. Santiago Calatrava supo expresar lo que contiene un edificio a través de su diseño exterior. Decidió incluir abundante agua en su diseño para completar su visión de cada edificio y darle un toque mágico al estilo futurista del conjunto. El visitante no solo admira el edificio en sí, sino su reflejo sobre el agua que completa un complejo científico y cultural para toda la comunidad, basado en una idea de José María López Piñero, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Su idea era hacer un sitio donde se pudiese disfrutar y aprender y ser visitado por todo el mundo, donde se pudiese reunir el conocimiento con el entretenimiento. Se crearon así las bases para la ocupación y transformación del seco cauce del río Turia en un espacio verde constituido por más de 2 millones de metros cuadrados a lo largo de 10 kilómetros por pleno centro de la ciudad, donde se decidió ubicar el emplazamiento del complejo en una topografía sensiblemente llana, en la margen derecha del tramo final del antiguo cauce del río Turia. En un principio se trataba solo de una ciudad de las ciencias e incorporaba una torre de telecomunicaciones, con un museo y un cine planetario. El conjunto se completaba con un aparcamiento y zona jardinada que servía de nexo entre las distintas instalaciones. El proyecto inicial fue encargado al arquitecto valenciano Santiago Calatrava Valls en 1991. A continuación, se constituyó una empresa pública como puente de los concesionarios de las obras, iniciándose las mismas a finales de 1994. Como referente estaba Francia, con su parque Futurescope en Poitiers. También se había diseñado una torre de